está en nuestro corazón y necesitamos mirarnos hacia adentro, mirar nuestra historia y confiar. Y aquí quiero unir este texto del Señor Jesús en el capítulo 17 de San Lucas con esa carta hermosa que nos regaló en el mes de octubre el Papa Francisco y que se la recomiendo, hablando de Santa Teresita del Niño Jesús, y el título es la confianza. Es la confianza la que nos lleva al encuentro del amor con Dios, es decir, al encuentro con el Reino. Es la confianza. Confíe, hermano sacerdote, de que el Señor está guiando su vida, de que el Señor está tomando la medicina para su vida, de que el Señor quiere lo mejor para usted ahí donde está y donde va a estar después y donde ha estado. Es decir, no importa el lugar, porque lo que importa es que el reino de Dios, el reinado de Dios está llegando a su corazón y usted está siendo consciente y está descubriendo esa epifanía permanente del reino en su vida. Así lo entendió la Santísima Virgen María. Ella lo entendió en lo cotidiano de su familia. Ella se puso en camino a cantar en una casa de una anciana y de un anciano, a cantar las alabanzas del Señor, a danzar de emoción, a decirle: mi alma engrandece al Señor porque ha hecho por mí maravillas, ha mirado la esclavitud, la humildad de su esclavo. Por lo tanto, hermanos, creamos al Señor que el reino no viene espectacularmente, no viene aparatosamente, está ocurriendo, está aconteciendo, se está realizando en el corazón de ustedes, sacerdotes, y ayuden a que sus comunidades, sus familias, los laicos descubran esa presencia del reino. Pero sepan, el Señor que nos ha dicho: no vayan aquí o allá donde los estén de pronto mostrando con un espectáculo de que allí va a estar el Señor y que allí nos va a hablar. Ella nos habló definitivamente, porque Él es la palabra hecha carne en el vientre de la Virgen María. El Señor nos está diciendo y advirtiendo: pero primero es necesario que padezca mucho el Hijo de Dios y sea reprobado por esta generación. En última, lo que nos está diciendo ahí es: sí, el reino de Dios está, pero para que llegue a su plenitud debe pasar por la cruz. Pues el sacerdocio de ustedes y el mío pasa permanentemente por la cruz. Y no le huyamos a la cruz, no le tengamos miedo a la cruz, porque por ahí se va consolidando, se va volviendo más transparente, más real y más vivo el reinado de Dios en nuestro corazón a través de la cruz. Los felicito por dedicar estos 3 días, por tomar esa decisión. Felicito a quienes tomaron la decisión de acompañar a los sacerdotes, a ustedes que han estado orando por ellos y que los acompañan para ser mejores instrumentos de Dios y de su reino en las distintas comunidades donde el Señor, en Colombia, en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en Venezuela, donde están trabajando, el Señor los ha puesto allí